yo no, nosotros hacíamos pim, pam, ¿Pam? ¿cómo era la otra? Y así la trompetita o algo. También. Ole. A ver quién tiene más flow. Qué divina estás, Amparo. Ah, pero ya está grabando. Sí, ya estoy grabando. Ya podéis comenzar la entrevista. De Cabañal me habías dicho. Del Cabañal. Bueno, del Cabañal. Sí. De la playa del Cabañal. Naciste allí. Ahí. Ahora es precioso. Ah, es precioso. Aquello. Pero antes también. Pero cuando yo vivía estaba todo sucio y estaba que no, la gente no salía de la casa no, la gente no salía a ver la playa y ahora sí, ahora es más bonita y sí que un sale. paraíso aquí. Pero el tiempo que yo estaba, ¿Y tus padres eran del Cabañal también? mis padres eran cordobeses y vinieron, tú date cuenta, vinieron y se conocieron aquí. ¿Se conocieron aquí? Aquí Pero los dos eran de Córdoba. era del mismo pueblo y se conocieron aquí. ¿De qué pueblo eran? De Peñarroya, Pueblo Nuevo. Había un hombre terrible, que era un perro que descubrió minas de carbón allí en Córdoba. Y aquí ahí no sabían cuál decir y qué hacer, pero ellos eran de ahí, de Córdoba. ¿Por qué se fueron de allí? ¿Sabes por qué se fueron de allí, de Córdoba, y vinieron aquí? Vinieron aquí y se conocieron aquí. ¿Pero por qué? ¿Se fueron por algún motivo de allí? ¿Tú lo sabes? ¿Para buscar trabajo? Allí no había nada. Y se conocieron aquí y se casaron. Y nacimos nosotros. Vale, ¿y has tenido hijos? ¿No? Entonces, ¿de qué has trabajado? Yo he trabajado en la oficina del Corte Inglés, pero hace por un año. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 69. Ah, pues no hace tanto. ¿Con cuántos años dejaste de trabajar? Yo he trabajado por... no sé, pero... yo
veintitantos años y trabajé ahí. Podría haber sido alguien, pero me dio la enfermedad y ya no podía ni escribir. ¿Y ahí dejaste de trabajar? Y dejé de trabajar porque me dejaron que era inútil total. Eso no está bien. Pues inútil. Y me quedé ahí. Me he podido hacer un poco más, pero no he podido, no sé, sentir algo para poder hablar, y ahora no puedo hablar casi. Bueno, lo notaréis que no puedo casi hablar. ¿Qué haces el esfuerzo? Está bien. El esfuerzo lo hace. Hablando estás hablando. Mi padre tenía una doble vida y no No puedo estar. No puedo estar mucho tiempo Hablando. con vosotras porque Te cansas. yo normalmente me quedo sentada viendo la tele. No puedo conversar con una persona, con vosotras. Yo no puedo porque me está costando mucho. No te Pero preocupes. agradecemos mucho el esfuerzo. Sí, la seva família també? Sus pares? Els meus pares eren del Vic, També. però ja fa molts anys. Sí, Perquè ma mare se va morir quan jo tenia 16 anys. molt Jo jove. sempre ha viscut sempre en el meu germà i la meva cunyada. I has tingut... El teu germà és xicotet? No, el meu germà És més major que tu? era més major que jo, 8 anys més que jo. Ja són, eh? I després se va casar Sí. i jo he estat sempre en ells fins que s'ha mort la meva cunyada, que fa poc. Així que els meus nebots, per a mi, són com si fossin fills. Els teus fills, claro. Perquè jo els he llevat Tot, com si foren teus. Tot igual com sa mare. I a què t'has dedicat? A cuidar els meus nebots. Sí, molt bé. Bé, Que pues se sí, com si n'anaven foren els teus fills. de viatge, jo me quedava en els xiquets. Claro. Que de nit eixien, jo me quedava en els xiquets. Després s'han casat i ha continuat en el reneboig. Tots. Així és que Molt bé, molt ha bé. continuat. I els reneboig són igual com si fossin. Has fet algun viatge que recordes? Jo molts viatges he fet. Sí. Ai, Que pues has mira, viatjat? he anat a Camprodon, he anat a l'Escorial, o sigui, a l'Escorial. Però és que antes les dien residències, Sí. però no és residències, era de la secció femenina.
que ara ja no existe, la falange. Sí. Jo, com sempre, he sigut falangista. Vosaltres, a lo millor, ja no. Ni sou Ara ha falang- canviat, Ara ha canviat tot. Entonces anàvem, que mos tocava anar a Campran. La residència estava en Campran. Sí. Anàvem allí i d'allí eixien excursions tots els dies. Ens arreglaven els menjars i tot, i llavors de 2000 en casa. Tot. Quan vaig anar a Campran, el Vall d'Urdesa, Candanxú, Lourdes, bueno, en fi, tot això. Sí, he vist, està molt Després, bonito. que anàvem a l'Escorial, pues Madrid, Toledo, Claro. la granja de Sant Pues sí Ildefonso, que has viatjat, sí. Segovia, tot, Segovia, tot. I després, esperat, aquí, a moltes residències d'aixes Sí, anar. sí. Entonces, les excursions me les ha fetes totes. Algunes també vaig anar, perquè quan vam anar a Campran, Sí. allí estava la duana. La duana sabeu el que Sí, és. sí, sí, sí. En França. En França. Perquè antes, para ir a Francia, tenías que pasar por una aduana. Claro. I estava allí la Guàrdia Civil. I feien el control. És això. I nosaltres teníem la aduana informatitzada de la residència. Ah, estupendo. I anava, que passava uno que se n'anava a pagar Lourdes i per la nit tornava. Que passava uno que anava a pagar Lourdes al Vall d'Urdesa i Candanxú, que és molt bonito, pues nosaltres també. Autostop, però para tornar... Això ara però té perill. Però anàvem en autostops que tu dius, que Sí, en autostop. però mos tornaven i mos deixaven en el puesto i tot. Bueno. I elles en venien per casa. Com va viure vostè la guerra? La guerra, fatal. Sí. A mon pare el van matar en la guerra, en el 36. Però jo tenia 5 anys i no me'n recordo de res. Bueno, I ma mare, pues, la pobra, se va quedar molt amargada. claro, a esa edad... I a el ma xiquet, mare xicotet. també se la van endur per matar-la. Però la van tornar. Però jo de guerra no me'n recordo. Ma mare no ha parlat i el meu germà després, que tenia ell 8 anys, no m'ha Tampoc. contat mai. Mai res. Sí, costums que teníeu en casa o jocs als que jugàveu. Aquest jugàvem, mira, com entonces no n'hi havia diners. Els camps ens els van llevar tot, ens van quedar sense diners. I aquest jugàvem, pues, les nines, no sé de fer Sí, amb què? en què, pues, anàvem a les modistes i ens donaven retall. I una modista ens feia la hechura d'una nineta. Entonces, la nena hija de los modistes, que tenían retall de uno blanco, de Sí. varios colors, Sí. pues ens donaven les talles. I us feien els I nosaltres ens vestidets fèiem els vestits. I jugàvem pues, a moltes coses. a costilles. Però tot sense gastar molts diners. Ja. No n'hi havia diners. Després ja pues, vam vendre-nos molt tot. Conta'm com estàs a gust? Així en la residència jo sí molt a gust. Sí, estàs contenta? Molt contenta, molt contenta. I els meus nebots encara estan més contents De que de estigues a veure gust. que jo estigui tan contenta perquè així tots me traten molt bé. I jo també trato molt bé a les persones. Claro. Esos de la residència, jo encantat. Tots me volen molt. M'alegre. I jo dic a la gent que posen els pares en les residències. Claro, és que així esteu en companyia. Molt, això ho has posat. Això ho Sí, has sí. posat. Això és molt trist, perquè així se veuen coses molt desagradables. Però Esteu en companyia, jo feu estic així activitats... perquè vull. Sí. Jo dic, una mujer, no, passarà el mateix. Ella se n'anirà de vacacions i jo què tinc que fer? No. I si no m'agraden els menjars? I si no això? Jo me'n vaig a la residència. Ja tu vas. M'ha buscat jo a les amigues que vull. Claro. Que ha vist que en són. Així estàs en el teu entorn, en gent de la teua edat, no estàs al sole. I
I això, perquè així n'hi ha cada jaleo. ¿Y sois de aquí de Valencia? Bueno, vivimos en Valencia, pero ¿Pero no de de dónde Valencia venís? soy. El maestro Bols, del Grau. ¿Pero nacisteis aquí en Valencia o en otra No, provincia? no. ¿En cuál provincia? Yo de Teruel. De Teruel. Sí. ¿Y usted? Valencia, Tú eres valenciano. ¿De cuál localidad? aquí del Grau. El Grau. Grau, antes era el camino del puerto, hacia afuera, era el Grau. Ahora es Valencia todo. Vale. ¿Y usted por qué decidió venirse aquí a Valencia? Por mis padres, ¿Por tus que padres? éramos 5 chicas y allí en el pueblo no había. Pues había trabajo. Y entonces nos vinimos. Y era el barbero del pueblo, no había otro. Dios mío, o sea, te viniste muy joven. ¿Con cuántos años más o menos te viniste? Yo tendré unos 10 o así. Es que tengo 5 hermanas. Sí, 5 hermanas. No molesté a la Dios mío. ¿Y te costó mucho adaptarte? Pues no mucho. Porque como fuimos al colegio y las chiquillas eran más o menos como nosotros, pues nos adaptamos bastante. Bastante, pero nos costó. ¿Os costó y el idioma A mis también? hermanas les costó más que a mí. Que era a la más pequeña, que era Leonor, que era un trasto, le costó mucho. Le costó muchísimo. Sí. Habla bien, ¿Eh? habla bien. Uy, porque he dicho que era un trasto, era de verdad. No hay trasto nada. No, Es bueno, una que era mujer muy... tumba. Y a ver, ¿qué estudiasteis o trabajasteis? Yo trabajé. ¿De qué? A ver. A ver de qué trabajé. Pues, De todo, ¿no? De todo un poco. De todo un poco. yo era dependiente de tejidos, De tejidos. de Valencia, De Val- carrera Rusafa. Tota la vida el comercio. Molt bé, això, no? Y después, jubilat, en casa y ahora sí. Ahora. ¿Y tú trabajaste? No, yo no trabajé, No. Vivía porque estaba enferma. ¿Quieres contar un poco qué cosas haces? Estaba enferma todo, bien joven. Y no trabajé nada. ¿Y algún hobby que tuvierais de jóvenes y ahora? muchos hobbies. Me gusta mucho leer. ¿Leer? Me gusta mucho. Me gusta. ¿Qué tipo de libros? De novelas, ¿De novela? sí, de todo lo que eso me gustaba. El periódico me gustaba. Mi padre compraba los domingos el público y yo me lo leía todo. ¿Te lo leías todo entonces? Sí. Entonces, Yo vivía en el Cabañal, en el Cabañal. pero antes no era como ahora, que te dejaban irte. No. No, no. No. Y no nos dejaban, pero además tampoco nos daba por venir aquí a Valencia. Yo me acuerdo que tuve mucho tiempo sin venir a Valencia Muchísimo, ¿no? y no me llamaba la ¿Y atención. te gustaban las tradiciones valencianas? ¿Os gustan las tradiciones valencianas, no? O claro, Claro que sí. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta ¿eh? de las tradiciones valencianas? ¿Qué es lo que más te gusta? Las fallas, Las fallas. Lo mejor. y las verbenas. Una cosa así. Sí, yo las vapor, esta para mí. La viste y dijiste para mí, ¿no? No te lo crees. Y ella no, y sí, Ya. para mí. Os conocisteis jovencitos. Sí, como que yo salía todos los días a la calle. Iba al colegio y del colegio a la calle, a la casa. Pues en el eso nos veíamos. Pero yo de salir paseando con un chico, qué va. Pero antes era muy bonito. ¿Sí? Porque era una cosa que el chico te eso mucho, no sé. ¿Qué hiciste para enamorarla? ¿Qué hiciste para enamorarla? ¿Tú qué farías? No sé. Seguirla, Seguirla. ¿Qué dices? Yo ya no hasta de que esta para mí y para mí. Y para ti ya está. ya, mira. Si no la seguís, no. No funciona, ¿no? ¿De dónde? Del Palmar. Del Palmar.
El Palmar és Sí, sé lo que és. un poble, Un poble saps, molt que xicotet, està sí. en el llac de l'Albufera. Sí, que està al voltant de de... València. Sí, està que rodejada d'aigua. rodejada d'aigua. Sí. És molt xicotet, això, no? 1.000 habitants. Sí. Molt bé. Està casat, vostè? Sí. Sí? Tinc 2 fills Sí? i 5 nets. La meva dona era de València capital. De València. I vivien allí o en el Palmar? Ella han viscut en el Palmar. En el Palmar. Han viscut en el Palmar. Després, quan ella faltava, doncs jo ja me'n vingui en el meu fill a Burxassot. I de treball, vostè en què ha treballat? Jo he treballat en el camp. He treballat en l'obra d'albanyil. Últimament, que és on me vaig jubilar, policia local de València capital. Sí, ha tingut un bon recorregut. Recorregut, no? Laboral. I, en fi, estic molt content d'estar així perquè se porten molt bé en tot. Sí. Així són meravellosos. La gent, els treballadors d'ací, són meravellosos. Jo no tinc queixa de ningú, vamos, ningú, ni ninguna. O sigui, me referisc a homosexuals. I els companys de la residència I els també? companys, alguns, un poquet de mal gènit, un poquet reguinyosets i tal, però bé, jo no he tingut... Vamos, me faig en tots. Sí. No me donava per ir a treballar en res, de l'arròs, en el secà. Allí en el Palmar, no? És d'arròs, allí n'hi ha molta. Allí el Palmar està rodejat d'arròs. Són camps d'arròs. N'hi ha unes temporades o una temporada, uns anys, que un dels camps d'aixòs d'arròs fem melonara. O sigui que no el deixaven inundar-se, perquè, clar, els camps estan més baixets que el nivell d'aigua de l'Albufera. I entonces fem melonara. I també estic treballant en el meló del xer i de tolant, de les dues classes. Quina feina li va agradar més de totes les que ha fet? De tot el que ha treballat, quina feina li ha agradat més de totes? La que més, la que me vaig jubilar, la de policia. La de policia. Estigué molts anys, no? Estigué 23 anys. Ah, molt bé. 23. El que passa és que no estigué molt en la carrera. Més en l'oficina? Estigué més en l'alcaldia. Ah, sí? Sí. I ara va ser el que més temps estigué quan estigué doña Rita Barberà d'alcaldessa. Ah, molt bé. Jo estigué allí en ella molts anys. Allí li pagaria millor que en el camp, no? Allí, dona, sí, la veritat és que sí. I la seva dona de què treballava? La meva dona treballava de dependienta. De dependienta. Treballava en l'Anna Saragón, de dependienta. I on la conegué? En la discoteca. Sí? Sí, ara sí m'hi serà el nom. És una discoteca que n'hi ha, bueno, on està? En el Perelló. En el Perelló? En el Perelló. I allí anàvem els amics. I estava puzzle, xocolata... Exacte. Al costat de puzzle. Al costat de puzzle, una que n'hi havia. Calavera també estava per allí. Bueno. I com la va enamorar, a la seva dona? Ai, m'enganxar ella a mi. Sí? Què li va dir? Conta-m'ho. Sí, pues resulta de que estàvem allí els amics assentats allí en una tauleta, parlant d'això, i ella
s'ha sentat en una tauleta d'aixes que n'hi ha posavassos. Però què passa? Que es veu que havia d'arribar allí algo de licor i se guanyava tot el cul. A un se secà. Damunt de vostè. En els peuers, sense pensar-ho dos vegades, vingué uns, me s'ha sentat. Sense conèixer-lo de res. Sense conèixer-lo. Es veu que ja li vas caure bé perquè ja, quan ella feu això, ja no molts anys, no plegava el guany, mesos. Sí. Molt bé. Ha sigut molt feliç en ella. Tinc 2 fills. La primera casa on va viure? La primera casa on vaig viure era allí en el Palmar, era casa. Lo que passa és que tenia porxà. Que és allí on vivien els meus abuelos. Ah, sí? La casa familiar. Sí. Mis abuelos, després ja se posaré a viure meus pares, els abuelos per part de mon pare. L'abuelo per part de ma mare eren 5 germans i llevant de ma mare els 5 germans eren músics. El meu padrí, per exemple, que era germà, un tio Carlos, era molt bona trompeta, molt bon trompeta. Tocava la trompeta i la feia parlar, però... I tocava el que li tocaren. El varen renyir i se deixa una temporada anar a la música perquè no anava als ensaios. Com no anava als ensaios, els altres músics se queixaven. Claro. I clar, entonces s'enfadà i va dir, pues no vaig als ensaios ni a tocar tampoc. I s'ha d'anar. Sí. I els seus veïns com eren? El meu fill... Els veïns. Ah, perdona. Els veïns meravellosos. Els veïns, sí. Eren meravellosos, se portaven molt bé, érem tots érem una família. Allí en el Palmar érem tots una família. Sí, hi ha molt al carrer, no? A parlar. Sí, allí tenien costum d'estiu, així les dones a fer mornellets, aixàcia. Era una vistió, un mornellet, que allí n'hi havia penjant en la catarrochina, que crec que és de Catalunya. Bueno, igual té. I sien allà al carrer, no? A fer-ho. Sien a la fresca, allí baix del punt de llum, allí se reunien les veïnes i allí pues, cada una remendaven, les altres feien pu de ganxo. Entonces vienes de Córdoba, ¿no? Yo vengo de Córdoba. ¿Y a qué edad llegaste aquí a Valencia? Aquí a Valencia hace pocos años. ¿Hace poco? Sí, a la residencia. Yo nací en Espiel, provincia de Córdoba, y me he criado allí, me he casado allí. Y luego ya el aire me trajo para acá. ¿Y por qué? ¿Por qué te trajo? A ver. Pues por las circunstancias de los trabajos, esas cosas, cariño. ¿Te va a costar el cambio? ¿El ¿De qué? ahí de Andalucía aquí a Valencia? No. No te costó. No. Además, te voy a decir una cosa. Valencia tiene muchos andaluces. Digo, mujer, claro. Mucho. ¿Y cuál es que los andaluces, como somos tan buenas personas, estamos extendidos por todos lados? Pues raro sitio que vayas, no te vas a encontrar un andaluz. Ya. ¿Y cuáles van a ser las primeras impresiones que vas a tener al llegar aquí? Ah, para el personal. Impresiones. Impresión no, yo para mí todo el mundo es bueno. Soy una persona, o sea que soy muy abierta para hablar y me cae en gracia todo el mundo.
trato no perder, porque yo soy muy divertida, pero no perder el respeto a nadie, eso sobre todo, el respeto es lo principal. Vale. ¿Y extrañas tu lugar de origen? En plan, ¿extrañas Córdoba? Sí, Córdoba. Mira, la ¿Te extrañas mucho? Oye, que se la extraño. La feria de mayo me ensueño con ella. Sí. Es que Córdoba es muy bonita y muy alegre, la gente es muy simpática. No, porque yo no soy de la misma capital, soy cerquita, pero de la misma capital no soy. ¿Y tú? ¿Qué te gustaba hacer cuando estabas allí o aquí? ¿Qué te gustaba hacer? Hoy a mí, Actividades. sobre todo bailar. ¿Bailar te gusta mucho? Mucho, me gusta toda la vida. Lo mismo el baile que sevillana, que el tango y el pasodoble y todas esas cosas. Sí, o sea que eres fiestera. ¿Eh? Eres muy fiestera. Mucho, mucho. Yo me divierto con cualquier cosa. Y me gusta ser agradable con todo el mundo. Porque si das con una persona un poquito sosa, ¿verdad? No. Pero bueno, hay que darle oportunidad a todo el mundo. Yo tenía 6 años Tenía 6 años. cuando vine. Entonces, ¿y estudiar? ¿Estudiaste algo? No, cariño, yo al ¿Trabajar? colegio no he ido nunca. Yo he sido trabajar. Mira, Trabajar. hasta perdí un dedo por ir a ¿Qué motivo trabajar. viniste aquí a... Luego me casé con un gallego Más o menos y he tenido 4 por varones. falta de... José Ramón, Raúl, Ricardo y Eduardo. busca de comida? Ellos también están aquí en Valencia ahora, ¿no? No, unos han fallecido y otros andan por su mundo. Pero bien, gracias a Dios. Y mi marido murió en Alemania, ¿En Alemania? Düsseldorf. Espera un momento. Trabajaba allí en correo y falleció allí. Pero bueno, todo es bueno, lo que Dios nos manda. Vengo de la provincia de Albacete. ¿Y cuánto hace que estás aquí? Ya te he dicho antes, tenía 6 años y ahora tengo 80 cumplidos, se calcula. Madre mía, sí que hace 70 y tiempo. algo de años. ¿Eh? Que sí que hace tiempo, sí. Ya hace mucho tiempo. ¿Y por qué viniste aquí? Yo te lo he dicho antes también. Por falta de... De alimento. Falta de En busca de alimento. comida viniste, ¿no? Y Pues sí, como todos venían, en aquella época venían todos a Valencia a buscar, que había trabajo, ya. y entonces venían buscando el trabajo y con el trabajo se podía comer. Claro. ¿Y tienes algún recuerdo de cuando viniste? Oh, de Valencia. Sí, Sí, ¿nos lo quieres contar? a mí me trajeron a un colegio interno Sí. que estaba en la calle Sagunto y estaba todavía Aquí en Moncada, sí. en Moncada, ¿no? ¿Dónde? En Valencia, la calle Sagunto, Valencia. calle San Guillén. Calle San Guillén se llama. Sí, Colegio de San Eugenio. sí. Y aquí... O sea, que viniste muy joven, con 4 ¿Y viajaste con alguien más o viniste solo? No, vine con mi madre Sí. y con mis hermanas. ¿Sí? ¿Y aquí estuviste bien cuando llegaste aquí? ¿Empezó a mejorar la economía? ¿Te Y... costó mucho adaptarte? Bueno, Así, así. así. En el pueblo de Vétera. ¿En Vétera? ¿Sí? Yo tengo muchas amigas en Vétera. ¿Así? Sí. ¿Qué pasa? Nada. ¿Y cuando vinisteis aquí encontrasteis algún trabajo? ¿Sí? ¿De qué? ¿Qué Mi trabajo? padre. Sí. ¿De qué encontraste trabajo? En la huerta. Es una... El título. Sí, mi padre encontró trabajo. ¿Qué estudias? Sí. Le pasa lo que a un andaluz. Cuando se acuerda de su tierra, el arma. Mi familia es andaluza también. Sí, cariño. Pero los recuerdos no se pierden. No, no se pierde. Pero trata uno de olvidar un poquito, porque si no te mueres tú de pensar en Claro. todo. De Cuenca. ¿Y cuánto hace que estás aquí en Moncada? Yo en Moncada no vivo en Burjasot, Vives en Burjasot. porque tengo mi casa allí comprada, mi piso, y por eso me vine allí, porque tenía piso aquí.
Sí. ¿Y cuánto tiempo hace que estás aquí? Más de 50 años. Más de 50 años. Sí. Entonces, ¿recuerdas algo de allí de Cuenca o...? No recuerdo nada, no. ¿No? No recuerdo el Burjasot, que me gusta mucho. ¿Te gusta mucho Y Burjasot? estaba muy a gusto yo en mi casa. ¿Qué es lo que te hace estar pues más entretenida y tal aquí? Que vienen chicos como vosotros y nos preguntan y eso. Pues Sí. bien, ¿Te gusta que te hagan entrevistas? pues bien, si vienen pues a gusto con ellas. Con ellos, ay, que te has sacado cariño mío. Bueno, ¿y con quién más de tu familia estás aquí? ¿O... Mis hijas vienen a verme, mis nietas. ¿Sí? Sí, ¿Y te gusta? me hacen día feliz Sí. cuando vienen. Sí. Bueno, bueno, entonces estás contenta de vivir aquí, todo bien. Yo sí, aquí dice que no le gusta, pero hoy hemos comido a gusto y bien. ¿Sí? Sí. ¿Y notas alguna diferencia de la época de antes y ahora? Uy, claro, antes, hija mía, pues antes no había de nada. Antes de nacer vosotros no había de nada, ni lavadora, ni nevera, ni nada. Sí. Antiguamente no había de eso como hay ahora. No, soy de Valencia. De Valencia, de la capital. Sí. ¿Y cuánto hace que llegaste aquí a Moncada? Pues poco tiempo. Poco. No sé decir eso, pero poco tiempo. Poco tiempo. ¿Y sabes por qué motivo viniste aquí a Moncada? Pues la verdad que no lo sé, pero porque tenía que ir a algún sitio. Porque si yo estaba en mi casa con mis padres y todo, tenía que ir a algún sitio. Y en Moncada, yo aparte, cuando era más joven, estaba en Santo Tomás de Aquino. Sí. ¿Lo has oído? Pues era un colegio de vosotras grande. Pero estábamos en la Cañada, digamos, en la Cañada. Pues eso, en la Cañada. Yo trabajaba en la Cañada como señorita. Sí, como asistente. A los chiquillos pequeños de 7, 8 años los llevaba yo y todo eso. Sí, los tenía allí en el cole. Y nada, y eso es lo que hasta ahora. Bueno, ¿y tienes algún recuerdo o algo de cuando viniste aquí a Moncada? Algo que pienses tú, mira, me acuerdo de... No, yo me acuerdo de que vine y me acuerdo de los chiquillos que venían y que salíamos al jardín a pasear y íbamos al campo de donde paseábamos. Era extenso, era grande. Y íbamos a pasear por ahí y todo. Los chiquillos me querían mucho y yo los quería mucho a ellos. Sí. Yo me llamo Carmen. Yo me establecí en Benimàmet, pero luego me fui a Carcagente y de Carcagente me fui a Bétera y de Bétera aquí. ¿De dónde está? Tu nombre y tu lugar de origen. Mi nombre es José Montaña. He vivido siempre aquí en Valencia y esto es lo primero que toco de residencia y de eso, de cambio, esto no primero. Nosotros estamos aquí por motivos y circunstancias de la dama. Yo puedo aportar mucho más. Aquí en esta televisista, vamos a lo que quiera. Estamos aquí de acogida. Es que vivir con tus carnes es psicológicamente es más, no tiene dónde. ¿Ya estuve Sí. No solamente, hay muchísimas gentes que han pasado también, pero recordaros de movilidad con la fuerte. ¿Estás todo bien? Sí, mira, aquí nosotros nos estamos muy bien acogidos. La gente es muy cariñosa. Han tratado muy bien. Porque no puedo quejarme por el trato que nos han dado. Pues, soy de Burjasot
Me caí 3 porrazos, me fastidié las piernas, me metieron aquí y aquí estoy tranquilita y ya no bien. Y nos tratan bien. No sé, usted con las preguntas o yo. Pues me dieron plaza aquí y aquí estoy 2 años. Pero yo voy a casa a dormir, yo no soy... Ya, no resides como tal. Yo soy de aquí. Vale. Yo llego aquí, y 4 años y medio estuve en Bétera. Yo ya vengo para acá. Y entonces yo vivía sola. Entonces cuando yo necesitaba ayuda para mí, pues cuando subí de plaza, en cualquiera, primero me llamaron de Bétera y estuve allí 4 años. Luego ya me ¿Se sentís cómoda dentro de todo? ¿Está bien? Sí. Bueno, pero no, pero en grande. Hay sitio, hay espacio para moverte como te dé la gana. Hay personas que están más bien procurando llevarnos bien, procurando. Entonces, llevarnos bien es muy difícil. ¿Su nombre y de dónde viene? Vicenta Épila. ¿Qué más? ¿Y de dónde vienes? Vengo de Alfara del Patriarca, de Valencia. De Valencia. Yo nací en Valencia, Naciste en Valencia y siempre has estado... ¿En qué pueblo has vivido? en Alfara del Patriarca. Madre de Armelía. Mi madre de Manzanares. Tras. Largo. Tienen historia, ¿eh? ¿Y cómo acabasteis al final aquí? Pues que en el 40 vinieron y en el 42 nací yo, tengo un año más que todos. Y aquí estamos. Mis padres eran de Badajoz y de la provincia. Yo no sé si aún tengo algo de familia allí. ¿Tienes algo? Nunca hemos estado en contacto, no lo sé. Pero mis hermanos ya nacieron allí también y hasta mi hermano más pequeño ya vino, que había nacido allí. Y entonces ya nos establecimos en Benimamet y luego pues yo me fui a Carcagente y luego pues Y luego ya toda la historia. a Bétera y de Bétera me vine aquí. Has viajado un montón. O sea, y esos cambios, todos los cambios que has hecho y Sí. todo ¿a qué vienen? Pues lo de Bétera es que me rompí, me caí y me rompí la cadera. Entonces necesitaba la plaza de la residencia con urgencia. Me dieron a elegir 3, elegí la de Moncada, bueno, la de Moncada es esta, Sí. la de Bétera y alguna de las que hay en Massamagrell. Me llamaron de Bétera y me tuve que ir allí. Claro, te tuviste y que luego quedar. pues ya luego pedí el traslado. Mis padres son de aquí de Moncada, precisamente, sí. Perfecto. De jóvenes. Pronto salieron, pero sí. ¿Y dónde de se Moncada. fueron? ¿Sabes la Yo historia? nací en Valencia, ¿eh? ¿Sabes la historia de dónde fueron? Eran de Moncada tus padres. Después de aquí, ¿dónde fueron? Sí. Pues a Valencia, casi siempre, Valencia. Vale. Yo nací en Valencia, trabajaba mi padre en Valencia, todo fue Valencia. Después ya pasamos a Castellón. Y de Castellón sí que el salto fue grande. Fue a Santo Domingo. ¡Ostras! Imagínate el traslado, sí. ¿Y ese salto por qué fue? Hombre, porque hubo una experiencia muy larga. Tranquila. Es una experiencia... Estamos en una entrevista para que Nada, que hubo una expedición entre República Dominicana y España. Y entonces nosotros fuimos los que fuimos de ¿qué se llama eso? De pasajeros. Sí. Fuimos y contratados por Trujillo, Sí, el generalísimo, digamos, de allá y el generalísimo de aquí. ¿Sabes? Eran 2 cosas de Estado. Los dos se pusieron de acuerdo en que hubiera una expedición allá de todos españoles, casi siempre más valencianos, por el trabajo de la huerta y cosas. Bueno, me estoy pretendiendo mucho, ¿no? Tranquila. Pero es súper interesante, ¿no? Si nos lo cuentas, es súper interesante. Bueno, pues... ¿Qué más? Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Llegamos muy bien.
Estuvimos viviendo allí varios años, encantados con la República Dominicana. Son una gente estupenda y un país maravilloso. He estado nada más que allí en Guatemala, también he estado. No me gusta tanto como... Es que Santo Domingo la gente es muy amable, te quiere a España. Entonces lo notas que van contigo, te acompañan, son muy... ¿Sabes? Es un trato que nos dan a los españoles que muchos países quisieran, sin atacar a nadie, ¿eh? Sí, no, pero... Pero eso es así, estuvimos encantados. Todos los españoles que fuimos un barco transatlántico de muchos españoles y valencianos. Y todavía hay allí que si quieren volver gratis, después de 100 años casi, pueden volver porque el contrato fue ese. Y Trujillo y Franco fueron muy leales. Y tienen vida aquí hasta que les dé la gana. Viven allí porque quieren. Si no, pueden volver aquí. Bueno, y ya está, ¿no? O si trabajabais... Yo no he podido trabajar por el problema de fuera de casa, no he podido trabajar. ¿Y tu experiencia? Porque también es un trabajo dentro de casa. Mi madre cosía costura para una fábrica, entonces las dos nos poníamos a coser, que eran combinaciones muy bonitas. Eso es muy bueno. Pero ¿Y a ti te gusta coser? Hombre. No sé yo. No es mi fuerte. No te gustaba mucho. Cocinar tampoco. Pero lo que menos me gustaba y no me gusta, la plancha. Eso a mí tampoco. ¿Y usted? No. ¿En qué trabajaba? ¿Ha trabajado? No. ¿No? Siempre he estado con mis padres, nada. Es verdad, no está muy bonito, pero esa es la verdad. No he trabajado fuera de casa nunca. En casa he cosido, me encanta coser. A la casa, hasta pintar la casa, si tú quieres. Hago de todo en casa. Pero salir nunca he salido. Pero que también es un gran trabajo el trabajo en casa. Hago de todo en la casa. El trabajo de ama de casa es pues todo lo puedo hacer. Es verdad. De todo. Modestia aparte, ¿eh? No, hombre, no. Como un trabajo. Modestia aparte. ¿Y usted ha trabajado? ¿De qué ha trabajado? ¿De qué ha trabajado? De todo. Bueno, de todo, ¿no? De Elois, los pantalones Lois, el dueño, tenía una fábrica en Alfara que allí creció. Luego quitaron Elois y pusieron vestidos. Yo allí que fui. Bueno, de todo así. Todo, o sea, ha ido trabajando, ha sido trabajadora todo. Y después, sí, estaba en casa del médico de Alfara, comía allí, estaba allí. O sea, que toda su vida se la ha pasado trabajando. Pero estaba en una casa, pues fíjate, en casa del médico. Yo también empecé con 9 años cogiendo patatas, cariño. Sirviendo. No creas que era todo bonito artista, ¿no? No, quién sabe. Que freí mucho y cogí muchas patatas, limpié mucha cebolla. Todo. Mucho cacao. ¿Quería que nos contéis? Después de casada yo fui 13 años en el CEU San Pablo, la universidad, y además, y una vida bien de esta manera. Pues esta señora en unas buenas personas, también, yo también. ¿Cuántos años empezaste a trabajar? Pues, ¿cuántos años? Mujer, pues 15 años, joven para ir por ahí. Sí, hoy en día con 15 años no encuentras a nadie que esté... Ni pensarlo, se comen. ¿Y qué edad me has dicho que tenías antes? 60. 60 años, vale. ¿Has viajado a algún sitio? Toda España. ¿Toda España has visitado? ¿Y cuál es el sitio que más te ha gustado viajar? En Sevilla. ¿Sevilla te gustó? Yo en Sevilla también he estado. Es muy chulo. Y también en Galicia. O sea, sobre todo Andalucía y... La mayoría de Andalucía y Galicia. Y Galicia también te gustó mucho. Guay. ¿En qué has trabajado? ¿Has trabajado en...? Sí. He trabajado en una empresa de conservas, una empresa de limpieza y en un almacén de naranjas. ¿En un almacén de naranjas? Almacén, bueno, es una fábrica de conserva de naranjas. Guay.
Más valenciana imposible, entonces. Y eso no soy muy valenciana. ¿Y eso? Porque mi abuela era de Albacete. ¿Tu abuela era de Albacete? Y mi abuelo era de Algemesí. Alchemesí, bueno, pero Alchemesí sí que está en Valencia. Hombre. La Seixina. Hombre. Igual de parle Castella que este parle Valencia, Ojo. ¿Y has estado casada o...? Estoy casada. ¿Estás casada a día de hoy? Y... Sí. Maridito ahí esperándole. Por ahí está dando vueltas. ¿Está también en la residencia tu marido? Vale, pues luego nos lo presentas. Si se deja, porque yo lo pillo. Si se deja. Yo lo pillo poco. ¿Y qué años tiene su marido? ¿Cuánto tiempo llevas casado? Mi marido tiene 67 años. ¿Sí? Llevamos, ahora en febrero haremos 10 años de casado. 10 años. Pero nos conocemos desde hace 30. Desde hace 30, madre mía. ¿Pero qué es? ¿También de Alchemesí? ¿Os conocíais ahí del pueblo o algo? Él vivía en Valencia y yo vivo en Algemesí y nos conocimos en una boda de un amigo nuestro. En una boda de un amigo que teníais ahí en común. No dicen que de una boda. Sale otra boda de toda la vida. Y surgió el amor ahí, ¿no? Ay. O me casaron. ¿Y hijos tienes o...? No tengo hijos. Vale. ¿Y hermanos? ¿Algún familiar cercano? Tengo un hermano y tengo 2 sobrinos de mi hermano. Andaluza de pura cepa. ¿Andaluza? Soy de Córdoba, de la tierra de Córdoba. Hombre. Pues mira por dónde. ¿No has sido tú a la mezquita de Córdoba? No, Ay, pues sí pensé mucho. Y si fuera ahora en la feria de Madrid, eso me ¿sí? Porque además la mezquita de Córdoba es muy bonita. No porque sea mi tierra, pero es que voy allí va muchas veces. Pues mira que a mí me encanta el acento andaluz, es uno de mis favoritos. Es que somos un poco guasón, pero nos gusta leer. Sabía que tenías algo ahí que me gustaba, no sé qué, pero... El arte. El arte. Mis padres echaron un arte, que mira, yo muevo las manos, me faltan el dedo. A ver, el flamenquito. Ole ahí. Yo ya bailé la otra noche ahí los sevillanos, ya son de rico. ¿Os echaste unos bailecitos? Mira, esta chica sabe sevillanas. Esta chica... ¿Sabe bailar las sevillanas? Sabe bailar. Sabía bailar sevillanas, ¿no? Vamos a bailar algo. Venga, que nos pongan la música. Ahorita. ¿Y qué edad tienes? Sé que es de mala educación, pero... No, ¿por qué? Uy, si yo soy ya vieja. 20 años. Yo nací el 16 de febrero del 36. Hola. Tiene... Me ha dejado boquiabierto ahora mismo. 88 años. 88 años tiene. 88. Madre mía. Pues se mantiene usted... ¿Qué da gusto, Amparo? Pues he tenido 4 varones. ¿4 varones? José Ramón, Raúl, Eduardo y Ricardo. ¿Y tienes algún nieto? No. ¿No? ¿Nietos no has tenido? No sé qué han hecho con la semilla, hijo. Igual la tiraron al río y se la llevó la mano. Qué fuerte. Ay, me encanta. Qué suerte dormir en cama fuerte. Porque si tengo la pata rota hasta toda la noche que me caigo y no me levanto. Anda que no vaya el rey luego de la guasada de la Amparo. Ay, no, a mí me encanta Amparo, me encantas, de verdad. Yo estaba en Cuba. ¿Sí? Yo estaba en Cuba. Hice un viaje con un señor que me dijo que me quería y fui a Cuba. Oh. ¿Y qué pasó con ese señor? No pasó nada. Porque eso sí lo he tenido. Que he sido muy bromista. Como sigo siendo con mi edad. No, me encanta. Pero me ha gustado respetar para que me respeten. Y cuando he dicho, de aquí no se pasa para allá, ni para aquí, para allá. Ahí quieto. No has hecho muy bien. Y si no te corto los pies. Pues me encanta esa ideología que tienes de marcar límites. Sí, eso me gusta mucho. Es muy importante. Tú sí tienes que procurar que para que te respeten tienes que respetar. Porque yo pienso que yo no he ido al colegio nunca. Yo el colegio nunca he pisado, porque he trabajado desde muy pequeña. Pero para respetar a las personas no hace falta estudiar. Claro. Porque yo para mí el respeto es lo principal. Mira, ahí viene es una base. Que se ríe con esto que quiere. ¿Y tú y tus padres de dónde eran, Amparo? ¿O de dónde son? Mis padres, por Dios no los tengo, son de Córdoba, de aquí, de Espiel.
Ajá, de Córdoba. Sí, los dos eran del pueblo. Ángeles y José. Mi madre se llamaba Ángeles Gavilán Blanco y mi padre José Martínez Romero. José Martín. Sí, me acuerdo de ellos. Qué bonito. Mi padre fue toda la vida labrador. Sí. En las tierras le encantaba trabajar en las tierras. Y sabía hacer de todo. Vengo de Caracas, Venezuela, tengo 72. ¿Y viniste a España Vine antes a España de hace estar? muchos años. Y hace 28 años 28 años. de estar en España. ¿Y cómo fue el proceso de venir? Sobre Este, todo antes el era más proceso complicado. Aquí había contacto, aquí había el cuñado de... Tenías a gente aquí de también, mi fue más cuñado, fácil. La familia es de País Vasco y había más fácil entrar. Entonces, cuando llegaste a España, ¿viniste a Valencia? Yo vine o...? a Valencia directamente porque la familia de mi cuñado vivía en Valencia. Aunque mi hermana quería irse al País Vasco, pero ahí era más caro la finca. Nosotros no somos de alquilar, nosotros somos de comprar. Y en el País Vasco es más caro. Y como estaba el familiar aquí, pues compramos en Valencia. ¿Y cómo fue la llegada aquí? Y ¿Te la sentiste Valencia para mí fue- acogida? Es bueno Valencia, pero debido de la humedad de Valencia se me afectaron las piernas de úlceras. Eso fue por la humedad. Madre mía. Porque yo no tenía. Yo cada vez que voy a un sitio de playa se me salen más. Madre mía. Y la playa es húmeda. Si me hubiera ido a Madrid, no me hubiera pasado nada, pero como no lo sabes. Pero aquí la buena noticia fue que en el 2003 me gané 50.000 euros con 20 euros. ¿Y eso? El del gordo de Navidad. ¿En serio? Ella es una de las afortunadas. No lo conocía a nadie. A ver si a mí me toca. Claro, ¿por qué no? Ya este año que viene, porque ya pasó. Este fue un sueño. Va, que el año que viene tenemos la bendición de Gladys. A ver, sí. Supongo que al irte de allí te desprenderías de muchas amistades y muchas Es habrán difícil. quedado a lo mejor por el camino Es o otras se habrán mantenido luego a lo largo del tiempo. Porque no tienen... cuando yo me vine no había... Tanta tecnología. Ni móvil, ellos no tenían. El teléfono no se pierde totalmente. Da pena porque eran buenos amigos. Pero bueno. ¿Y nunca te has vuelto a reencontrar con alguien? Es difícil, ni siquiera por Facebook, nada. Muy complicado. Complicado. Es distinto. Y a venirme no tenía móvil, ni nada de eso. En su casa no había teléfono fijo. De Valencia. ¿De Valencia? Y a ver, pero de Valencia, ¿dónde? ¿Algún pueblo o Valencia Centro? No, la avenida del puerto. ¿De la avenida del puerto? Muy bien. ¿Y cuántos años tenías, me has dicho? 71. 71. A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo empezaste a trabajar? ¿Con cuántos años empezaste a trabajar? ¿De qué? Yo empecé como auxiliar administrativo a los 17 años. Los jefes de la empresa iban a las chicas del colegio mío y eligieron a dos. Una era yo y otra chica. Y empezamos cuando terminó el colegio y empezamos allí y yo creí hasta que me puse enferma. ¿Toda tu vida has trabajado ahí? Entonces, ¿te gustaba ese trabajo o...? Cada vez hacía una cosa que si el ordenador empezaron a enseñarme, porque salió. Claro, al principio cuando tú entraste no se trabajaba con ordenadores. Claro, era con máquina de escribir. Y luego tuvimos que meter muchas cosas, bueno, casi todas, en el ordenador. Como no sabíamos eso... Tuvieron que daros unas buenas clases. Estuvieron los de... Todos esos, todos los ordenadores, los dueños, explicándonos cómo unas los cogían mejor y otras peor, como todo. Yo lo cogí bastante bien. ¿Y los compañeros qué tal? ¿Te llevabas bien? Sí,
siempre me he llevado bien. Habrás visto pasar a muchos trabajadores por ahí, porque si has estado No, es que eran... Casi siempre eran los mismos, las no chicas, solían cambiar. Las chicas... Hola. Las chicas éramos las mismas y los chicos también, solo que si se casaban ya empezaban a currar. Cuando se casaban dejaban de trabajar. Los chicos no mucho, pero las chicas... ¿Y tú te casaste? No, no me casé. Yo sé hasta los 35 años que empecé con dolor, más que nada que me volvía para acá y me fui al dermatólogo. ¿Cómo se llama el de la espalda, hija? Porque soy yo. ¿El de la espalda? No sé. El traumatólogo. El traumatólogo. Y me miró, bueno, fue muchos años, pero me miró y dijo que tenía la espalda muy mal. Y me dijo, me parece que vas a tener que ir en silla de ruedas. O sea, llevas en silla de ruedas desde los 35 años. Cuando dejé de trabajar, fue un palizón para mí. Porque yo me metí en casa y como no hacía nada, bueno, ayudaba a mi madre. Sí, pero no tenías ningún pasatiempo, ningún hobby, algo que te gustara hacer o que te hubiera gustado hacer. Pues no, porque dentro de una depresión muy grande. Estuve muy mal, ¿eh? La depresión fue tan grande que me ingresaron en San Juan, no San Juan de Dios, así en San Juan de Dios, primero, y luego en el clínico, que gracias al clínico estoy como estoy, porque si no me hubieras visto, parecía un cadáver. No comía nada, no dormía, me acostaba en el suelo. Fue un eso para mí. No, es que yo me decía entonces, yo no puedo hacer nada, porque no podía coger el mocho, no podía coger nada, porque este brazo se resentía. Y yo digo, bueno, ¿para qué yo valgo? Y ahora, hace 2 años, faltó mi madre. Y decidimos venirnos a una residencia, mi hermano y yo, porque mi hermano tiene esclerosis múltiple. ¿Te creas tú que no le dimos palos a mi madre? Porque mi padre faltó hace 24 años y lo de mi hermano sí que lo supo, que se sacó el carnet para llevarlo por ahí a él, bueno, a los 4, sí, pero más por él. O sea, que vosotros pensáis también que cuando erais nosotros más pequeños os conformabais con más cosas que con lo que nos conformamos nosotros ahora. O sea, os entreteníais con cosas más simples, no era tanta... Exactamente. Claro. El gasto que tienen los padres vuestros con vosotras, por el estudio y las cosas, mis padres no lo han tenido. Porque estudiaban los hijos de los señoritos. Claro. Nosotros a trabajar, ¿no? Claro. Y sí, muchas calidades. Sí. Porque de verdad, yo de edades de 7 años, y el pinta llevaba, tenía que ir y sacar una cámara y tal de comer, para ir a leer si va al puerto. Y todos en la fuente, no comíamos en los platos como ahora, todos para... Nosotros éramos 9, 7 hijos y el matrimonio. Y todos a comer en una fuente que ponía mi madre así, ya la cucharada y que más... El que... Y esta señora es mi mujer, la presentaste tú. Yo Encarnación. Y edad, yo no le he dicho, por siempre, mira. No, tú, ¿cuántos años tienes tú, Noel? 78, sí. Y el primero cumplirá 78, este febrero que viene. O sea, que ustedes ahí ya. ¿Y por qué decidisteis venir a Valencia con todos los sitios que habían para iros?
¿Por qué decidisteis Valencia? Oye, porque estaba su hermano y ya su hermano no sé, que se recuperaron con sus padres. Ellos hablaban, los abuelos, mi suegra y mi suegro, pues, estaban allí muchas veces, y también se quedan aquí. Y les gustó Valencia y os dijeron, veniros a Valencia, ¿no? Claro. Vivimos con mis padres, mis hermanos y mis padres. O sea, que tú viviste de pequeña. 18 años cuando me vine. ¿Sabes? ¿Y por qué viniste aquí? Mi hijo me trajo. O sea, ¿vino tu hijo? Sí, porque en la casa no había con quien me quede y ellos se iban a trabajar, entonces a mí me trajo él y vivo en la casa con ellos. Por acá, y soy feliz, alegre porque me tratan muy bien. Yo éramos 7 hermanos, y la más pequeña era yo, y todos estaban en mi pueblo, en Calatayud, en Zaragoza, que soy de allí. Y los echabas de menos, ¿no? Y claro, pero he vivido muy bien, porque he cogido un matrimonio de Fernando Presente, que es buenísimo. ¿Qué estudiabas? Yo estudiaba a coser, a máquina, con mi hermana. Muy bien. Escribíamos en la pizarra. Muy bien. O sea, cuando yo iba no era como cuando iban mis hermanos, que entonces estaba todo mal desglosado. Pero cuando yo iba muy bien. Te enseñaban mucho, teníamos a las 2:30 el recreo, salíamos hasta las 9:05, bien, muy bien. Yo también cosía a mano y a máquina. ¿Y estudiaste? ¿Fuiste a la escuela? Sí, hasta 8 años. Después fui adulto. Ah, muy bien. A aprender a cuentas. ¿Y tú, Antonio? Yo estoy nervioso. Él tenía un kiosco. Sí. Después iba a ¿Tú has ido mucho al baile? ¿Te gustaba bailar? ¿Bailabas bien? Sí, bailaba. ¿Bailabas bien? ¿Te gustaba bailar? Por ruido, cumbia y... Había muchos bailes y muy buenos. Muy bien. Todos éramos 7 hermanos. Con las 7 Cuando se iba el sol, mis padres a casa. Ni que fuera domingo, ni que fuera día de eso, a casa. Cuando me decía, a casa. ¿Y tú te has casado y has tenido hijos? Soy madre soltera. Ah. Tengo 2 hijos. ¿Cómo se llaman? Juan Humberto y Miguel. ¿Y los demás? ¿Alguna anécdota? ¿Otros? Oye, vosotros nos podríais contar cómo os conocisteis, por ejemplo. No, es una buena anécdota. Muy bien. ¿Y de qué trabajaba? Yo, también de hacer carros, navegas y a perros de las razas. Muy bien. ¿De toda la vida? Mi padre desde chiquitico. Muy bien. ¿Heredaste el trabajo de tu padre? ¿Te enseñó tu padre ese trabajo? ¿Te enseñó tu padre ese trabajo? Claro. Muy bien. Terminó porque ese oficio terminó, no... ¿Y después de ese oficio, a qué se dedicó el resto del tiempo? Ya era viejo. ¿Ya era viejo?